Qué bueno saludarles, qué bueno estar en comunicación de nuevo a través de este medio y saber que el Señor ha estado con ustedes, así como lo ha estado con nosotros aquí en casa. Estamos comenzando un nuevo mes y damos gracias a Dios por ello. Es un mes muy tierno donde pensamos en la familia, pensamos en ese amor que hay entre los padres, sobre todo entre las madres y los hijos. Pero hoy no voy a hablar de ese tema de la familia. La próxima semana, quizás, como es nuestra costumbre, vamos a compartir algo acerca de este tema y a celebrar a nuestras amadas madres. Hoy les invito para que reflexionemos en cuanto a lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6 del versículo 16 al 21. El tema, para los que están tomando nota, aprender a caminar sobre las olas. Es el título que le he querido dar a esta reflexión. Y también tenemos como referencia otros dos pasajes bíblicos en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al 37, y en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, del 45 al 52. El mejor ejemplo para hoy tiene que ver con el deporte del surf. El surf. Quizás pocos reconozcan el nombre. Sin embargo, se trata de una persona apasionada por deslizarse sobre las olas de un mar embravecido. Mientras que a algunos de nosotros nos causa vértigo ver esas escenas donde el surfista domina con sus pies y brazos una tabla lisa, la misma que lleva sobre las más grandes olas, y por más experto que sea, hay veces en las que el deportista es lanzado a las profundas olas. Y entonces debe tener buen sentido de orientación para salir a la superficie, que nunca está tranquila, ubicar su tabla de salvamento y volver a transitar sobre el tormentoso mar. Es admirable ver que alguien pueda andar sobre las olas del inmenso mar. Mientras el surfista aprende a deslizarse sobre el mar, Dios nos invita a caminar también sobre las más tormentosas olas del mar de la vida. Aprender a caminar sobre las olas. Para comprender mejor el pasaje de hoy, necesitamos conocer el contexto. La mayoría de versiones bíblicas cuentan sobre este episodio de los evangelios que Jesús caminó sobre las aguas. Es el título que la gran mayoría tiene en esas partes donde hablan del suceso. Y la narración de Juan es la más corta, la más pausada y aparentemente menos emotiva que las de Mateo y Marcos, donde hay un gran drama. He predicado por 30 años varias veces sobre este suceso de las tormentas en el mar de Galilea. Y creo que es la primera vez que tomo este suceso narrado por Juan para exponer la palabra de Dios. Quizás lo vieron que es mucho más corto. En el antetexto, que diríamos que es el capítulo 5, Jesús ha hecho grandes milagros y ha predicado la palabra de Dios en la región de Galilea, que está, si nos ubicamos en el mar, está hacia el lado del Mediterráneo, en un mapa al oeste, y se dirige con los suyos a la otra costa, a la otra ribera. O sea, él quiere llegar a la provincia de Iturea, en donde están Betsaida y Tiberias. Y ahí ocurre algo que queda para la posteridad bíblica. En el capítulo 6 podemos ver esto. Jesús sube a un monte con sus discípulos para tener privacidad. De pronto se cuenta que viene ingresando una gran muchedumbre de seguidores. Muchos de ellos le han seguido tal vez por días junto con sus familias. Es ya tarde y el Señor ve que la gente tiene hambre. Tiene hambre espiritual, pero también hambre física. Y el Señor dice, ¿cómo les daremos de comer? Aunque él sabía qué había que hacer. Entonces se da el milagro extraordinario de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Miles de personas se saciaron con esa comida.
Mateo, quien caminó con Jesús, se extiende un poco más en la narración de este drama de prueba de fe sucedido en el mar de Galilea. Pero analicemos los conceptos del capítulo 6 de Juan a partir del versículo 16. Lo primero que encontramos, puede tomar nota, es los milagros atraen a la gente. Versículos 13 al 15, yendo un poco más atrás. Dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Los milagros atraen gente, ¿verdad? Jesús, usando solo 2 peces y 5 panes de cebada, multiplicó esto milagrosamente, dando comida a unas 10,000 personas hambrientas, y sobró. Es lo que nos dicen estos versículos. Es un milagro, algo extraordinario. Y la gente, viendo semejante milagro, determinó que ese era el rey que esperaban. Y entonces quisieron llevarle para coronarle como su líder. Pero Jesús, que conoce los corazones y los pensamientos, se apartó a orar. Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jesús nos dijo que lleváramos el evangelio de salvación a todas las personas, y que también Él nos iba a respaldar con milagros. Está en Marcos 16, podemos leer del 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, los que creen, echarán fuera demonios, hablarán lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si tuvieren que beber alguna cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y éstos sanarán. Pero no podemos quedarnos únicamente con lo maravilloso de las señales de Dios, sino que hay que profundizar en la palabra de vida. El propósito de los milagros es que las personas puedan conocer el poder de Dios. El segundo aspecto que encontramos en el capítulo 6, que habla cómo Jesús anduvo sobre el mar, es que va de la bendición a la prueba. Versículo 16. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. Recuerden, ellos habían subido al monte. Allí había una planicie y la gente estaba escuchando al Señor. Recibió también el pan del gran milagro y el pez. Una bendición. Y a veces nosotros nos extasiamos cuando hay reuniones extraordinarias en nuestros templos, cuando hay una campaña, una cruzada, cuando Dios hace prodigios y milagros, y nos queremos quedar ahí con eso únicamente. Pero dice que en el versículo anterior que Jesús se retiró al monte a orar. Y entonces sus discípulos bajan a la montaña. Bajan de la montaña, y se enfrentan sin saberlo a una prueba. Van al mar. El mar simboliza siempre multitudes, pero también simboliza pruebas, dificultades. Marcos narra, igual que Mateo, que Jesús fue quien los llevó y les dijo, pasen al otro lado. Sin embargo, aquí Juan pone a Jesús orando mientras los discípulos toman la decisión de ir hacia el mar. Luego de que hemos experimentado bendición abundante, podemos estar expuestos a las tentaciones y a las pruebas más difíciles. Pero Jesús nos enseña aquí que debemos hacer algo, ¿verdad? Orar. El Señor enseñó para no caer
en tentación. ¿Por qué estaría orando Jesús? ¿Acaso los discípulos no deberían haber hecho lo mismo que Él? Pero dice que Él se retiró solo y solía Jesús hacerlo, buscar al Padre. Y en momentos de tentación, en momentos de dificultad, nos enseña Jesús que debemos buscar en oración. No nos quedemos solo con la bendición. Nos sucede, ¿verdad? Cuando vamos al templo, todo muy hermoso, alabanza hermosa, predicación hermosa, ministración hermosa, pero tan pronto traspasamos las puertas y llegamos a la calle, quizás empiezan las dificultades. El tercer aspecto que quiero que veamos está en los versículos 17 y 18. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando se activa la prueba, podemos dar como subtítulo a esta parte. Cuando se activa la prueba o la dificultad. De Betsaida están regresando a Capernaum, Galilea, en una barca. Dice la narración que estaba oscuro y los discípulos se sintieron solos al no estar Jesús con ellos. Eran hombres maduros y hechos para el mar, sin embargo empezaron a notar cambios en el comportamiento del agua y de los vientos. Y de pronto se desata una terrorífica tormenta. Y así podemos sentirnos muchos de nosotros cuando viene la prueba. Quizás echamos de menos la iglesia, los cultos, los pastores y aún a Jesús. Quizás recordamos el primer amor cuando servíamos a Dios con dedicación, cuando estábamos enamorados de todo lo que Jesús había hecho por nosotros. Eso indica que no hemos estado en conexión permanente con nuestro Dios. Y este es un tiempo en que Dios está llamándonos y permitiéndonos de nuevo estar en comunicación, en comunión con Él. Y al terminar esta prueba, no nos desconectemos. El Señor está purificando su iglesia, el Señor está filtrando en su iglesia, porque va a llevar pronto una iglesia santa y pura. No vivamos por las circunstancias, vivamos porque estamos conectados a la fuente de santidad y pureza del cielo a través de Jesucristo. Nadie sabe cuándo vendrán los problemas, ¿verdad? Pero el verdadero cristiano está preparado. El Señor dijo, velad y orad. Y en 1 Tesalonicenses dice, orad sin cesar, orad permanentemente, tener nuestra mente conectada con el Señor. No quiere decir que pasemos 24 horas de rodillas, quiere decir que mientras trabajamos, nosotros en nuestro corazón tenemos una oración, frente a las circunstancias tenemos una oración, pero también tenemos nuestro devocional, nuestro tiempo a solas con el Señor. Para cuando los problemas vengan, el Señor dice, velad, fíjense en las cosas que suceden y orad. No basta con los avivamientos, como dije hace un momento, de cultos, de vigilias, de milagros. Mis amados, es en medio de las dificultades como ahora que nos forjamos como verdaderos seguidores de Cristo. Santiago 1, del 2 al 4 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, se prueba nuestra fe, produce paciencia. Y eso está pasando en este tiempo con los cristianos. Mas tenga la paciencia, dice Santiago, su obra completa. Cuando somos pacientes y esperamos al Señor en medio de la dificultad, Dios cumple el propósito para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Viene la bendición. El cuarto aspecto de este pasaje está en el versículo 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Dominados por el miedo. Nos sucede a muchos, ¿verdad? Dominados por el miedo. Cuando habían remado unos 5 o 6 kilómetros, en la Reina Valera del 60 habla de estadios, y son más o menos 5 o 6 kilómetros, vieron a lo lejos, entre las olas y la neblina, a alguien vestido
resplandecientemente que se acercaba caminando sobre las olas de ese mar. No era un surfista. El Mateo dice que ellos creyeron que era un fantasma y gritaban asustados. Muchos cristianos, débiles en la fe, se dejan impresionar por cosas así. Y también muchos de nosotros que estamos en el liderazgo, muchos de nosotros como cristianos, nos dejamos dominar por el pánico, por el miedo muchas veces. Y ese es uno de los enemigos que está haciendo daño en este momento a la gente que está en encierro. El pánico, la pérdida de confianza, la incertidumbre, el no saber qué vendrá, hacia dónde ir, si pierdo el trabajo, si mi negocio funcionará, cómo hacer con mis hijos, qué vendrá. No nos dejemos dominar por el miedo. Recordemos que el miedo es un arma poderosa del enemigo para destruir la vida de los seres humanos. Les hace perder el valor por sí mismos. Los lleva a subvalorar sus vidas, a no encontrar sentido al vivir. El miedo anula la capacidad de razonar y destruye cualquier vestigio de fe depositado en Dios. La palabra de Dios nos habla sobre este enemigo. Así que si estás atravesando una situación en la que sientes que el miedo quiere apoderarse de tu vida, acude a Dios y cree en las promesas del Dios eterno. El Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Lo buscó primero y me libró de todos mis temores. El Señor sigue escuchando, su voz sigue hablando, su mano derecha poderosa está extendida sobre nosotros. Y en Deuteronomio 31:6 también dice: esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Escuchaste las últimas afirmaciones del Señor y promesas? Jehová tu Dios va contigo, no te dejará ni te desamparará. Tal como a los discípulos pasa con nosotros. Nos dejamos dominar por el temor. Y este no nos permite reconocer la ayuda de Dios en medio de las tormentas. Por otro lado, Jesús habló que Él es el buen pastor y que nosotros como sus ovejas reconocemos su voz. Así que, a un lado el miedo. El quinto aspecto dentro del pasaje está en el versículo 20. Mas Él le dijo: yo soy, no temáis. Las palabras más alentadoras. Las palabras más alentadoras. Ahuyentemos el pánico. Permitamos a nuestros oídos espirituales escuchar y reconocer la voz dulce de nuestro amado Dios que viene a escucharnos. Como el niño Samuel, que dijo: aquí estoy, Señor, habla que yo te escucho. Y debe ser nuestra disposición. O como el profeta Isaías: aquí estoy, envíame a mí. ¿Cuáles son las palabras que Jesús dijo? Soy yo. Tened ánimo, no temáis. Dice que ellos se llenaron de miedo, de pavor, gritaban del miedo, mas las olas tratando de hundir el barco. Yo soy. Qué lindo escuchar cuando el Señor nos dice en su palabra: yo soy, yo estoy contigo, no te dejaré. Son las más tranquilizadoras palabras que podemos oír en medio de la tormenta que vivamos. La voz de Jesús es lo único que nos puede traer paz, que nos puede traer sosiego, que nos puede traer confianza y que nos puede dar valor para tomar decisiones en su nombre. En Juan 10, del 21 al 28, Jesús dice: mis ovejas, hablando que Él es el buen pastor, que Él es el pastor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano. Y llegamos al siguiente punto. Punto 6. Con Jesús en nuestra barca hay paz. Versículo 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Parece como tan seca la narración y la conclusión de este episodio en el Evangelio de Juan. Pero Juan simplemente analizó el aspecto espiritual. No se detuvo tanto en los detalles físicos, atmosféricos, sino en qué era lo que sucedía en cuanto al propósito de Dios. Con Jesús en nuestra barca hay paz. Y quizás quiero que subrayes esa parte para tu vida. Juan acorta lo que sucedió entre el caminar de Jesús sobre el mar, el pánico que les dominó, la voz de Jesús dándoles confianza y la manera como el Señor subió a la barca. En cambio, sabemos que Marcos y Mateo amplían este momento, pues al subir Jesús a la embarcación hizo silenciar a los vientos y calmar al mar. Cuando Cristo entra en nuestra barca, o sea, nuestro corazón, hace parte de nuestra vida porque se la entregamos a Él, Él transforma nuestra manera de llevar la vida. Pues ahora Jesús tiene sus manos en el timón de la vida que nosotros hemos llevado por nuestra cuenta. Y debemos entonces ahora dejarle a Él conducir esa vida que ha estado en tantas tormentas. Y Jesús nos trae paz. Jesús nos trae bendición. Jesús nos trae seguridad. Jesús nos trae prosperidad. Mateo 14, 28 al 31, quisiera que lo leamos también. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, puso sus pies sobre las olas y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué quieres hacer en tu vida frente a la circunstancia que estamos viviendo? Quizás conoces de Jesús, quizás le has entregado tu vida, quizás estás ahí con las diferentes familias y aún no has tomado una decisión de entregar tu vida a Jesús. Quizás has asistido a las reuniones, a las células, a los cultos, pero no tienes la seguridad de que Cristo vive en tu corazón. Es el momento de tomar una decisión, como hizo Pedro. ¿Quieres caminar sobre las olas de la prueba? ¿Anhelas estar siempre tomado de la mano de Jesús, como lo hizo Pedro? Hoy Dios nos está hablando de la fe, de no dudar, de dejar el miedo, de permitirle a Jesús que dirija nuestra vida, de velar y orar. Todo eso es necesario para caminar sobre las olas. Aunque a Pedro se le reprocha el haber negado a Jesús y de ser impulsivo, esta vez nos enseña que hay que ser decididos como lo hizo él. Fue el único que se atrevió a caminar sobre las olas al lado de Jesús. Y cuando se le olvidó por qué andaba sobre las olas, porque vino la autosuficiencia, entonces empezó a hundirse y clamó al Señor. ¿Cómo es tu relación con Jesús? ¿Cuánto has aprendido acerca del caminar con Jesús? ¿Qué has hecho en medio de las dificultades, de las pruebas como la que vivimos ahora no solo en nuestro país, sino a nivel mundial? ¿Sabes qué hizo Pedro? Clamó al Señor. Hemos dejado el primer amor, como dice
el apóstol Juan hablando a las iglesias. Hemos dejado el primer amor. Es tiempo de restaurar nuestra relación con el Padre Eterno, con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Dejemos de ser autosuficientes. Humillémonos, inclinemos la cabeza ante Él. No sigamos hundiéndonos en la autosuficiencia. Dice que amorosamente Jesús lo tomó de la mano y lo rescató. Y Él quiere hacer eso contigo hoy. No seamos seres humanos de poca fe. Ahuyentemos la duda. Sepultemos el temor. Aferrémonos a la mano de Jesús y caminemos firmes con Él sobre las olas. Oremos. Nuestro buen Dios, Padre eterno, te damos gracias por esta palabra, Señor. Y gracias, Señor Jesús, porque a través de ese momento de dificultad que tuvieron los discípulos en ese mar de Galilea, Señor, tú apareciste en plena tormenta para calmar todo y darles confianza. Y asimismo te pedimos que en medio de esta situación, Señor, de este ataque, de este virus terrible, Señor, que está minando tantas vidas, tantas familias y llevando tristeza, tú nos permitas caminar sobre las olas, Señor. Nos permita, Señor, tomarnos de tu mano. Y te pedimos, Dios, detén ya, Señor, este mal terrible, Señor. Por favor, Señor Jesucristo, y afirma nuestros corazones. Y gracias porque aún en medio de esta dificultad tan terrible, Señor, tú estás restaurando corazones. Estás restaurando familias, Señor. Estás renovando la fe en tu pueblo. Estás, Señor, fortaleciendo nuestra fe. Nos estás permitiendo, Señor, conocerte más. Gracias porque a través de esto, Señor, tienes en tu plan algo grande, maravilloso, extraordinario. Un avivamiento, un despertar, que quizás sea el último, Señor, para que muchos te conozcan. Gracias por fortalecernos. Y te pedimos, Señor, que no falte nada en las casas de tu pueblo, en ninguna familia. Y que si alguien tiene quebranto de salud, tú le sanes, Señor. Porque, Señor, queremos caminar sobre las aguas, tomados de la mano de Cristo, aferrados a Él. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.